Yo digo, Gaby, que pues ya hay que empezarle. Ya, ya, Sí, ya, amiga. ya. Pues amiga, dirígenos en una oración y para que podamos empezar el estudio. Muy bien, vamos a orar. Busquen su Biblia porque vamos a leer. Oremos. Padre amante y buen Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones. Bendícenos, cuídanos, sea ahora que vamos a estudiar tu palabra. Permite que podamos hallar en ella sabiduría y que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hola, César. Hola, en portugués. Ah, mira. Muy bien, entonces, el día de hoy, como mencionó Betty en un principio, y si no alcanzamos a decirlo en esta transmisión porque estábamos en Facebook, la dinámica de este estudio es que vayamos versículo por versículo. Vamos a ir desmenuzando la Biblia, ¿no? Así tal cual como lo pusimos en el banner. Es ir sacando el mayor jugo posible a este estudio, ¿no? A las palabras, tratar de reflexionar y ver cada versículo qué nos quiere decir, qué nos dice de Dios, qué nos dice de nosotros, qué podemos imitar, qué podemos evitar a lo mejor. Y entonces, nos gustaría que ustedes vayan también en los comentarios escribiéndonos cuáles son sus reflexiones personales, ¿no? Todo esto va a ayudar a que tengamos pues una mejor reflexión, un mejor estudio de la Biblia, ¿no? No, y la retroalimentación también va a ser mayor, ¿no? Porque lo que sabemos nosotras, más lo que ustedes pongan en los comentarios, que siempre es súper bueno. Así es. Nosotras aprendemos y ustedes Yo también. también. Entonces, Sí. todos aprendemos. Bueno, Gaby, antes de empezar a leer así el versículo 1, quiero como poner en contexto de cuándo se escribe el Evangelio de Juan. Y es que Juan, precisamente, el discípulo amado, era el último de los que había conocido a Jesús que estaba vivo en ese momento. Entonces, digamos que había un pequeño problema entre la transición de los que conocieron a Jesús y los que no lo conocieron, ¿no? Esa primera generación que no conoció a Jesús. Y algunos ya no estaban como creyendo tanto en Jesús. Es por eso que el Evangelio de Juan, más que ser un evangelio sinóptico como Mateo, Marcos o Lucas, que solo cuenta, quiere demostrar que Jesús es el Cristo, ¿no? Que sí era de verdad ese que las profecías habían anunciado. Y en base a todo esto, pues Juan escribe su evangelio, ¿no? Para demostrar que Jesús es el Cristo. Entonces, es un evangelio un poco diferente que los demás. Y es una perspectiva, yo creo que o sea, muy bonita, ¿no? De este apóstol, porque también era como le llamaba el discípulo amado, ¿no? Era el consentido preferido, eso pensaba, ¿no? Pero tenía una relación muy cercana con Claro. Jesús que le permitía, ¿no? Tener una vista diferente a los otros evangelios, como Mateo, Marcos o Lucas. Por eso cuenta historias que vamos a verlo más adelante, como la de Nicodemo o la mujer samaritana, que no la cuentan los demás evangelios. Entonces, leer el Evangelio de Juan como que enriquece mucho todo eso que sabemos de la vida de Jesús. Aunque te tengo que admitir, Gaby, que para mí el Evangelio de Juan es como un poco desafiante leerlo. Hay personas que le encanta, que es como su Evangelio preferido, y a mí me gusta mucho, pero no lo entiendo tan fácil. Sí, sí paso mi pequeño trabajo así de que lo leo. Yo recuerdo que yo tenía 15 años y para un campamento de conquistadores tenía que hacer un sermón. Y mi hermano me hizo el sermón y utilizó el versículo del que lo vamos a leer ahora. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y el 12, ¿no? Y yo nunca había escuchado ese versículo con 15 años y me pareció complicado, no sé, y como que desde ahí le tomé un poco de cautela porque Respeto. el capítulo que vamos a estudiar hoy es como muy denso, tiene demasiado. A mí me encanta el capítulo 1, Sí, la verdad, pero sí sí, es... empieza fuerte, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Sí, sí. Miren, me gusta, antes de empezar a leer, dice Oscar, y aparte Juan escribe su evangelio para demostrar que Jesús es Dios, algo que vamos a platicar un poquito más adelante ahorita leyendo. Arle dice, Juan era el discípulo que abría más
el saco cuando Jesús derramaba las bendiciones. Y bueno, ahora sí, vamos entonces a leer. ¿Te Muy bien. parece, amiga, que empiezo leyendo Haz los y entonces honores. comentamos? Muy bien. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. De principio yo puedo, me llama la atención cómo repite en la misma frase 3 veces la palabra verbo. Verbo. O sea, y otras, eh, o más bien el original de esta palabra es logos, ¿no? Está escrita como con la frase logos, que también puede significar la palabra, que incluso algunas versiones lo dicen así, ¿no? Era la palabra. 3 veces leemos el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí. Y sin lugar a dudas, esta frase de en el principio nos lleva a Génesis. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el verbo. Es decir, Juan nos está recordando, nos está trasladando hacia ese capítulo de Génesis 1, donde fue la creación en el principio y está diciendo que Jesús, Cristo, pues lo está ubicando en ese lugar, ¿no? Ya habíamos visto que como el objetivo de Juan era decir, oye, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Entonces empieza ese evangelio diciendo, Jesús estaba en la creación, ahí en el Génesis 1, Él estaba. Eso también me parece muy, muy bueno. Fíjate que yo estaba leyendo en el comentario bíblico adventista que decía que cuando se refiere que en el principio era el verbo, se refiere que incluso antes de la creación. Es decir, Ah, aquí nos está diciendo, nos está hablando de la eternidad de Jesús, de la eternidad del verbo, porque cuando hablamos del verbo es Jesús. Oscar dice, Jesús es la palabra en acción. De allí que nuestras traducciones digan verbo. Mira, buen comentario, ¿no? Eh, y entonces Jesús era antes de la creación, o sea que nos dice que podemos recordar, ¿no? También en Apocalipsis cuando dice, yo soy el principio, el alfa sí, y el omega, ¿no? es verdad que sí, esa frase. Y bueno, Apocalipsis lo escribió Juan también. Ah, claro, sí es Entonces, cierto. como que Tienes las toda la razón. referencias están muy buenas ahí del libro, ¿no? En el principio. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, lo sitúa en el lugar, en el principio, que estaba al lado de Dios y que era igual a Dios. Y como sabemos que hay tantos problemas con el estudio de la Trinidad, es decir, hay muchas personas que incluso aunque creen en la Trinidad, no creen exactamente que Jesús es Dios o el papel de Jesús Ujú. como igual a Dios, siempre lo ven como por debajo, entonces aquí Juan lo está poniendo, no, ese verbo Mm. era Dios. Está interesante esa parte. O sea, aquí también habla, cuando dice el verbo era con Dios, habla de una unidad, de una comunión entre Jesús, el verbo, y su Padre con Dios, ¿no? Entonces, ya dijimos que es eterno en la primera parte, cuando en el principio el verbo era con Dios, habla de esa unidad con el Padre, que es en propósito, en planes, en carácter. Y el tercero, cuando dice el verbo era Dios, bueno, nos habla también de la divinidad de Jesús, ¿no? Que Jesús también es Dios. Amén. Así es. Qué bonito. Jesús, aquí estoy leyendo, a ver un poquito el comentario. Sí, que Jesús era plenamente igual que el Padre. Sí, bueno, pasamos al segundo versículo. ¿O algo más que quieras decir, Gaby? Vamos al segundo, amiga. Vamos al segundo. Ahí saludos a Jenny también que se está conectando. A todos nuestros amigos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos leyendo Juan a partir del capítulo 1 y desmenuzando cada versículo para ver cuáles son las enseñanzas que encontramos. Vamos, amigas. Versículo 2. Este estaba en el principio con Dios. Nos vuelve a recalcar
que Jesús estaba ahí, en el principio, con Dios, en la creación. Este es un poco más de lo que ya habíamos comentado del versículo 1, ¿no? De que ahí estaba en la creación. Sin Ujú. ser muy repetitivos, pero bueno, Juan está siendo repetitivo. Él lo quiere dejar recalcar. Claro. Sí, 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 sí. Está bueno este ahí de el versículo 2. Yo creo que pasamos al 3. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí nada más dice Antonio, si en lugar de leer la palabra verbo le colocamos la palabra Jesús, suena diferente. A ver, dice, Interesante. supongo, Jesús era en el principio con Dios. Sí, cierto. Sí, Es una forma también de comprenderlo, sí. ¿no? No, Me me gustó eso. imagino que él se refería al versículo 1, es decir, en el principio era Jesús, Jesús Ujú. estaba con Dios y Jesús era Dios. Era Dios. Sí. Cierto, cierto. ¿Dónde Bien. está ahí? Ok. Versículo 3, Gaby. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Bueno, Está este bueno. versículo, dime a mí. No, habla, habla. Yo iba a hablar de la creación, porque vemos que Juan está hablando de la creación y que centra a Cristo no como alguien o algo que fue creado, sino como creador él mismo, ¿no? Pero adelante. Me gusta como dice que todas las cosas por Él fueron. Nosotros sabemos desde Génesis 1 que dice hagamos, ¿no? Cuando dice hagamos se refiere a la Trinidad. Dios Padre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Pero aquí menciona cómo fue a través de Jesús las cosas fueron creadas. Dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús también es como el mediante de él, ¿no? Es las cosas. Nosotros fuimos creados también mediante Jesús, porque él participó de la creación. Amén. Algo que también creo que podemos ver es como una característica que me gusta siempre destacar de Jesús es que es un creador. Y si nosotros hemos hecho, creado algo que digamos que crear, porque no tenemos totalmente esa cualidad de la nada, ¿no? Porque aquí sí, y se fueron hechos de la nada, pero nosotros pues no tenemos esa habilidad, ¿no? De crear algo de la nada, sino que juntamos cosas y entonces en la unidad de varias cosas o elementos creamos algo nuevo. Pero Amén. Jesús sí tiene esa cualidad, Jesús sí tenía la cualidad de crear de la nada. Ahí la ambulancia. Y entonces creo que es algo bonito, ¿no? Algo que me hace eh, confiar en Dios, confiar en que Él no hace las cosas por, por, por cualquier cosa. O sea, Él nos crea con un propósito, nos da roles, nos da funciones. Es un Dios que nos piensa, que nos planea y en su planeación hace cosas perfectas, ¿no? En Génesis dice, vio que todo era bueno, que todo era bello. Está perfecto. Entonces, me, me, me gusta eso, como Jesús, al ser Dios, también tiene esa cualidad de creador, de ser un Dios que planea, que nos piensa, que nos tenía en sus propósitos. Sí. Me gusta también acá lo que denota la unidad que había en la Trinidad, ¿no? Porque la segunda parte del versículo dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No es como que Dios viene, crea algo y por allá andan Jesús y el Espíritu Santo alejados. No, no, no. Vamos a crear juntos. Es decir, es que son uno, que a veces es muy difícil para el ser humano entender que son tres, pero a la vez son uno, están unidos, pero a la vez tienen funciones diferentes, pero no es como que, bueno, tú cocinas y yo lavo el piso, ¿no? En el momento de la creación estaban los tres creando, ¿no? Y aquí Juan lo dice, ¿no? Si no estaba Jesús, es decir, todo lo que se creó, Jesús estaba ahí cuando fue creado. Y es eso como bonito ver ese papel de la Trinidad o esa función de la Trinidad en el, pues En la aquí. unidad, ¿no? O Ajá, sea, cómo hacen las cosas juntos. exacto. Sin el nada que. Vamos a leer un poquito porque habían puesto aquí algo interesante.
Dice, en el libro Patriarcas y Profetas, nos dice Arlet, en la página 12 nos habla, Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que, bueno, ya ahí se Creo que lee. dice, podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Ah, Ahí está. amén. Ya lo encontré, sí. Y decía más adelante, nos llama a reconocer la grandeza de Dios por medio de Jesús. Así es. Cristo vino. Bueno, continuamos con el cuarto. ¿Ok? Dice versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Es decir, Cristo fue quien creó, quien nos dio vida, ahí sopló aliento, nos dio. Entonces, en él estaba la vida. Es decir, Cristo, que es la vida, nos dio un poquito de esa vida y la vida era la luz de los hombres. También lo de la luz, recordemos que en el principio estaba todo oscuro. Entonces, sea la luz y fue la luz, ¿no? Entonces me llama la atención que aquí mencione la palabra luz, por esto mismo, ¿no? En Cristo estaba la vida y esa vida, eso que Él nos dio, era la luz de los hombres, ¿verdad? Está interesante esta metáfora que usa, que nos recuerda a Génesis, nos recuerda a la creación y nos sigue hablando aquí de Jesús, que era vida, Jesús es vida. Y bueno, más adelante sabemos que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también de Jesús dijo pues que nosotros debíamos ser luz. Me encanta esto que tiene la Biblia, que a lo mejor tiene un nombre teológico, pero yo no sé qué es, pero que todas las cosas están como tan encadenadas que cuando tienes la respuesta de una vas encontrando otra y otra y otra, ¿no? Y por ejemplo, puedes decir, no, es que Jesús dijo que era la vida, que era la luz, y aquí lo vemos, que Juan también como que lo menciona, pero separado. Eso es algo en la Biblia como que se puede encontrar en muchos pasajes o en muchas cosas y uno se va recordando, ah, pero también se dijo esto, se dijo lo otro. Y me gusta mucho ahí cómo se ve eso, ¿no? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí, sí, sí. Algo que aquí estaba viendo es como, dice Juan también piensa en la vida espiritual, ¿no? Y particularmente en la vida eterna, a la cual tenemos acceso al recibir a Cristo y creer en Él. Amén. Entonces, decía, o sea, si Él es la vida, dice, por el pecado es lo que nos separó de esa fuente de vida, ¿no? Entonces, estaba tratando de hacer como una relación. Jesús es la vida, ¿no? Pero el pecado nos separa de la vida y es por eso que entonces viene la muerte o la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Pero si nosotros queremos recobrar esa vida, necesitamos de Jesús porque La vida. Él es la vida. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces es interesante, ¿no? Como eh, el entender que Jesús es la vida, también es el que nos da el acceso a la salvación, es el que nos da el acceso a la vida eterna, ¿no? O sea, necesitamos fundamentalmente de Jesús para tener vida. Lejos de Él, no hay. Amén, amén. Está bueno eso de que nos dio la vida, luego el pecado nos separa, pero para volver a tener esa vida lo necesitamos a Él mismo. Es decir, Él sigue siendo la fuente de la vida. No hay otro lugar donde lo podamos encontrar. No es como que, bueno, el pecado nos separó de Jesús y ahora voy a encontrar en otra cosa la vida. No, no, no. Sigue siendo Jesús como esa fuente para encontrar vida, para tener vida, para ser salvos, ¿no? Lo que mencionabas ahí de la vida espiritual como tal. Sí. Así es. Juanito. Y bueno, Sí. la otra parte que era sobre la luz, eh, es impresionante, ¿no? Como la luz, por muy pequeña que pueda ser a nuestros ojos, cuando está, se nota, pues. Pero Jesús no solamente es una lucecita pequeña, ¿no? Es una gran luz. Y puede llegar a iluminar nuestra mente, a abrirnos los ojos. No sé si algo les ha pasado, ¿no? ¿Recuerdan alguna experiencia de cuando dijeron, no puede ser que yo creía en esto, o no puede ser que yo pensaba que esto era correcto, ¿no? Pero cuando fui a la palabra de Dios, cuando conocí sobre Jesús, sobre su carácter, Él me abrió los ojos, o sea, como que, se me cayó la venda, ¿no?
siento que eso hace Jesús con nosotros, hace Dios con nosotros, nos abre los ojos, nos ilumina la mente, ilumina nuestro corazón. Y eso nos permite pues tomar mejores decisiones, ¿no? O nos Ujú. permite que su Espíritu Santo nos pueda guiar en el camino que tiene para nosotros. Entonces, eso también me gusta, ¿no? Como no solamente es la luz física eh, de guiarnos en nuestros caminos, sino también es una luz mental, ¿no? Que nos abre nos quita las vendas, pues, que tengamos. Sí, ahora que decías que Jesús no es una luz chiquita, te debe haber pasado grabando algún video que está todo oscuro y de pronto te pones el aro de luz y te encandilas, es decir, no ves. Es como igual el que no ha grabado video cuando vas manejando de noche y viene alguien con la luz así que grandísima y de pronto como que te encandilas. Y siento que cuando Jesús vino a esta tierra, algo así pasó. Sí, este mundo estaba en completa oscuridad, todo. Los fariseos habían llevado la ley a una meta incumplible, ni ellos mismos la podían cumplir. Entonces vino Jesús a hacer luz, y por eso donde quiera que estaba lo buscaban, donde quiera que iban, ¿no? Como que él resplandecía tanto en aquel lugar donde había tanta hipocresía o tantos falsos profetas, y yo creo que por eso siempre cuando uno ve que en los evangelios se ve mucho que alguien conoce a Jesús y decía, ¿no será este? ¿No será este? Es decir, como que decían, tiene que ser él, la forma en que él es, tiene que ser la persona, no es igual que todos, ¿no? Entonces sí es esa luz de Jesús que te encandila en el buen sentido, no de que te Ujú. deja ciego, sino de que alumbra mucho en la oscuridad, ¿no? Porque cuando todo está oscuro, hasta una luz chiquitica alumbra, ¿verdad? Entonces ese es Jesús, que llega a donde está la oscuridad y es Y se luz, nota, pues, se nota, exacto, se nota exacto. Sí, sí. que está ahí, que su presencia está ahí. Muy bien, entonces vamos con el versículo 5. Ya Dice estamos así, en el 5. 5. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Sí, y me llama la atención porque como cada versículo casi nos va diciendo lo mismo con diferentes palabras, ¿no? Porque es lo que tú decías de la vida espiritual, ¿no? Y cómo el pecado entró. Y pues sabemos que a las tinieblas también se le llama así cuando estamos hablando como del mal o de Satanás o de estas cosas. Entonces dice que la luz resplandece en las tinieblas. Es decir, Jesús se va a notar en la oscuridad y las tinieblas no lo dominan. Es decir, por muy oscuro que pueda estar, siempre Jesús va a brillar más. Sí, Satanás puede hacer que este mundo esté en caos, en guerra, en lo que sea, pero Jesús va a brillar más. Incluso nos hace cuestionarnos si Dios es justo, si las cosas que hacen están bien, y aún así la luz de Jesús sigue brillando más. Y si uno empieza a estudiar la Biblia, empieza a estudiar de Jesús, sin importar tu creencia o el bagaje que tengas de atrás, de tu infancia, vas a encontrar luz en Jesús a través de la Biblia, ¿no? Entonces está bonito esto. La luz resplandece en las tinieblas no lo dominaron. Es decir, no hay nada, no lo dominaron. Me gusta esta palabra. No hay nada que pueda dominar a Jesús. Jesús es Dios. Jesús es lo máximo. No hay nadie que pueda con él. No puede haber suficiente oscuridad que lo pueda opacar. Me gusta esa parte. Las tinieblas Amén. no lo dominaron. Fíjate, E incluso me estaba intentaron. Sí, Satanás lo intentó, lo vamos a estudiar en capítulos más adelante, pero no pudo. exactamente. Oigan, ahorita se me estaba acordando, una regla de la dinámica es que nosotros tenemos que solo leer el versículo que toca en ese momento. No nos podemos Sí. adelantar, No nos decir, ay, adelantamos. no, en el siguiente versículo dice, no, ese versículo que acabamos de leer es el que se está desmenuzando y entonces hasta que nos sintamos que ya dijimos todo lo que podíamos sacar, no nos adelantamos al otro, ¿no? O sea, así es la dinámica. Ahorita se me acordaba decir. Sí, por eso a veces el versículo, el otro como que explica y ya como que hemos hablado un poquito, pero no, el objetivo es como ese versículo, a ver qué tanto le podemos sacar a un versículo. Y la verdad que siento que cuando uno lo hace así, Gaby, puede sacarle hasta lo que uno ni sabe que le puede sacar al versículo, ¿no? Encuentra enseñanzas, se encuentra muchas cosas. Además porque vamos como sin esa presión de que, bueno, ¿qué dice después? No, no, no.
Aquí tenemos lo que ya dijo antes del capítulo y ya. Ándale, podemos regresar, pero no Pero no, podemos avanzarnos sí, sí, todavía. sí, sí. Bueno, a mí me llamaba la atención, como decía, que no prevalecieron. Y me hacía, lo que ibas mencionando me hacía pensar cómo a veces parece que en el mundo en el que nos desenvolvemos hay mucha oscuridad, ¿no? Hay como mucha maldad, mucha perversidad. Y decimos, ¿y dónde están los buenos? ¿Y dónde están las personas que aman a Dios? Y muchos pueden decir, ¿dónde está Dios con todo lo que está pasando, ¿no? Puede parecer que hay más cosas malas que buenas en este mundo, pero es allí donde nuestro papel entra, ¿no? Donde nosotros podemos hacer la diferencia. Lamentablemente el mundo sí está de mal en peor, pero, eh, pero a pesar de que está así, Dios está al control. Dice, Amén. Prevalece. no prevalecieron contra ellos. Es decir, la luz del amor de Dios, de su bondad, de sus milagros, de su misericordia, de su perdón, continúan, son eternas. Recordemos que Dios es eterno, ¿no? Y eso significa que cada una de sus características, de su carácter, permanecen también eternamente, como el perdón, como el amor, como la misericordia, la salvación, son eternas. Amén. Entonces, para mí eso es como una esperanza, ¿no? De, sí, estamos viviendo situaciones difíciles, cada vez hay más inseguridad, más violencia, maltrato, pero a pesar de eso, no va a prevalecer, no es para siempre. Hay un final para todo eso, ¿no? De hecho, Entonces, también hay un límite a la maldad, ¿no? y se van a acabar y ya, y listo. Y estas Pero, no van a prevalecer no, contra la luz de Jesús. sí, sí, sí. Literal. Y fíjate que, bueno, a veces como que las cosas malas que suceden nos hace decir, ay, es que el mundo está peor. Y claro, es bíblico, la Biblia lo dice, que el mundo pues va a ir poniéndose mal, pero simplemente salir y ver cómo alguien que ni te conoce es amable contigo, o cómo sí hay esa bondad en el ser humano, que claro, hay una gran parte que es mala, y bueno, todos somos malos de naturaleza somos pecadores, pero me refiero a que algunos son más malos que otros, vamos a ponerlo así. Unos son malos, otros somos más o menos buenos. Porque como Dios nos hizo a su imagen, ahí que lo veíamos al principio, que Él es creador, nos creó a su imagen. Y fíjate que Dios como que nos creó tan bien, es decir, su obra era perfecta, que aunque el pecado entró, todavía quedan rasgos en nosotros del carácter de Dios. Incluso personas que no son cristianas, ¿no? Y tienen una norma ética que saben qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces es como que sí, hay tinieblas, pero también hay esas pequeñas luces que lo podemos ver en la bondad simplemente, o alguien que te saluda, las normas de educación, ¿no? Cómo las personas eh, ceden ante ti. Por ejemplo, a mí me sucede mucho que manejando, tú te das cuenta como de la persona, te dice, ah, bueno, este hoy viene de buena gana, te dejo pasar. Este no viene de buena gana, te pitó, te metió, te rebasó, ¿no? Ya te Entonces, como que insultaron también. sí, te gritaron un disparate. Como que vas viendo cómo hay quien, incluso a veces antes que tú se lo pidas, te ven la situación de que no sé, quieres doblar y te pasa, ¿no? Te dejan pasar. Dale. Bueno, no sé si en Ciudad de México pase, aquí todavía pasa. De repente, sí, De sí, de repente. repente sí hay sus conductores amables, Sí, sí, pero sí. también hay del otro. Sí, también hay de lo otro, claro que sí. No, y la maldad, pero lo bonito de este versículo, lo que encierra, es que la luz va a resplandecer y las tinieblas no van a poder con él. Sí, Dios al final va a ganar, va a ganar. Sí. ¿Pasamos al Amén. próximo? Sí, Sí. dice, Me toca a mí, ¿verdad? ¿O a a, ti? a Ah, mí me toca. ok, perdón. El 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Ok, nos está presentando a alguien que Dios eligió con un propósito, que Dios dijo, esto lo va a hacer este hombre, Juan, y lo envía, ¿no? No solamente lo elige, lo llama, le da un propósito, lo manda, ¿no? Entonces eso, él es, y estaba buscando que Juan, mira, dice Juan el Bautista, nunca se refiere a sí mismo, o sea, sabemos que Juan fue el escritor, ¿no? Pero no se refiere a sí mismo, como Como Juan. yo Juan, ¿no? Sino aquí habla de Juan el Bautista. Y estaba viendo que uno de los significados de Juan se llama favorecido por Dios. Favorecido por Dios. Y Bonito. creo que es bonito, ¿no? Porque si nosotros recordamos la historia como Juan el Bautista es anunciado a su padre en una edad en la que ellos no podían tener hijos, o Milagrosamente, sea, claro. exactamente, Zacarías y su esposa ya estaban grandes, no podían tener hijos. Y entonces un ángel le revela, ¿no? A Zacarías que iba a tener un hijo y que él iba a preparar el camino para el Mesías. Entonces, cuando le dice, y se llamará Juan, y le pondrás por nombre Juan, está diciendo también que es favorecido por Dios. Y qué gran favor, ¿no? Qué gran bendición es tener a un hijo que es elegido por Dios, que tiene planes para él. Y además que lo tengas en una edad que era imposible tener. Sí, con O sea, había mucha cuánto milagro. bendición. Sí, la verdad que sí, ahí es Juan. Y bueno, vemos que tenía, ya lo dijiste tú, tenía una misión, ¿no? Era enviado por Dios y Dios no envía a nadie sin razón. Tenía una misión, algo tenía que hacer ahí Juan, ¿no? El cual se llamaba Juan, ¿no? Un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Sí, 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 sí. Y de lo que decías de que Juan, el autor del Evangelio, es decir, el discípulo amado no se refiere a él, tienes razón. Sí, de que sí, él no se refiere a él como Juan. Pero me llama la atención, bueno, no sé si tú sabes que yo ando estudiando Apocalipsis Ujú. y que en Apocalipsis sí se refiere a él como Juan. Sí se refiere a él Ah, como mira. Juan. Sí, sí dice yo Juan, vuestro hermano y compañero. Sí, estaba Ah, hablando pero ahí de él. sí señala, ¿no? Yo, ¿no? Yo, Juan, exacto, sí. Pero algo que me parece como un poco cómico que cuando él escribe de él aquí en el Evangelio, se menciona en tercera persona, es decir, no dice nunca yo, nunca se identifica. Como yo soy este que está aquí soy yo. No, no, no. Cuenta la historia como si él fuera un Espectador. espectador y no un protagonista. Sí, sí. Mientras que sí estuvo en uno de muchos de los momentos más importantes aquí en el Evangelio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasamos al próximo. Vamos al siguiente. Dice el 7. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y bueno, aquí ya se nos dice la misión de Juan, a qué fue enviado, ¿no? Iba a ser testigo de la luz. ¿Y quién era la luz? Ya lo vimos en unos versículos anteriores. Era Jesús. Entonces, él vino como testigo de que, oye, sí, Jesús, el que es la luz, de verdad, yo doy testimonio de que es Él, ¿no? El enviado de Dios, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Entonces Juan tenía una labor muy importante, ¿no? Iba a abrir el camino, iba a comenzar a predicar. Como dirían, iba a la ciega, ¿no? No, a la ciega. Sí, iba a la ciega, iba a sembrar primero. Ah, sí, Es sí, decir, sí. en la primera etapa Las- de la cosecha. sí, 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 sí. Sí, iba ahí a preparar el camino, ir hablando, predicando. Sabemos, sin leer más adelante, pues que Juan, pues los bautizos, empezó a predicar y cómo sí, aquí vimos su misión, Dios lo envió para que fuera testigo y que diera testimonio de la luz. Y a través de Juan, muchos iban a creer. Qué bonito, ¿no? Y yo creo que nosotros podemos ser también un tipo de Juan en el día de hoy, ¿no? Amén. Nosotros hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y eso nadie nos lo va a quitar. Las experiencias que nosotros tengamos
en familia, en nuestras iglesias, en nuestra propia vida. Somos testigos de las obras, Amén. de las maravillas de Dios, ¿no? Entonces nosotros también podemos ser testimonio, o más bien testigos, ¿no? Y dar testimonio de eso a los otros, para que entonces otros también crean. Es Amén. bonito, ¿no? Como eh, el- no es exclusivo, pues. Juan el Bautista sí es elegido con un propósito bien específico, pero hoy nosotros también podemos ser este tipo de Juan, ¿no? Que da testimonio para que otros crean. Amén. Y aquí decía elegida que por eso es importante nuestro buen testimonio. Claro que sí, claro que sí. Aunque digamos que nadie va a poder en el día del juicio decir, no, es que Gaby era mala cristiana y salí en Facebook, pero en realidad era mala gente y por eso yo me perdí. Aunque nadie va a poder usar eso como justificación, porque Dios nos va a hablar de muchas formas. Sí, muchas personas van a ser atraídas a través del testimonio de los cristianos, ¿no? Entonces, como aquí decía, que por medio de él creyeran. Y sí, hay muchas personas que a la persona que le predicó el evangelio, bueno, tú igual que yo somos desde pequeñas cristianas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no sé si te has dado cuenta que las personas que no, que ya conocen el evangelio como de En adulto, edad más o grande, de sí. joven, ajá, que no, no en su casa o en su familia. Bueno, al menos yo así lo veía en Cuba, era como, no, ese es mi padre espiritual. No, él me enseñó de Jesús, él me llevó a la iglesia, él me... Entonces como que le tienen un cariño a esa persona, no sé si aquí pasa igual, me imagino que sí. Es como, no, Como esta persona me enseñó su de Jesús. hermano, ¿no? Su Es, hermano mayor en sí, la sí, fe. sí. Esta persona me lo enseñó. ¿Por qué? Porque muchos van a creer de Dios a través de nuestro testimonio. Entonces, por eso sí es importante mantener un buen testimonio, Gaby, un buen testimonio. Y es bien importante. Y qué daño es cuando no lo hacemos, ¿no? A veces quizá inconscientemente podamos caer en esto, ¿no? En algún error, algún gesto, alguna palabra, que no era nuestra intención, ¿no? Pero sí hay que cuidarlo, ¿no? En la medida de lo posible, que seamos conscientes de quién estamos dando testimonio, de quién somos nosotros, cartas abiertas, ¿no? Ante los demás. Sí, porque aunque uno diga, no, yo no quiero dar testimonio, ya estás dando testimonio. Es decir, Ujú. de lo que tienes dentro es lo que vas a poder expresar, fluir, tener. Entonces, no es como que, a ver, no puedes elegir dar testimonio, no. Porque si Es eliges, implícito. exacto, si eliges, ya, ok, eliges el bien. Y si no eliges, pues estás eligiendo dar testimonio del mal. Entonces, sí es una responsabilidad que tenemos los cristianos, ¿no? Y tristemente, bueno, no siempre, no siempre. A veces pasa que a nuestro alrededor tenemos personas de que, ay, ustedes van a la misma iglesia. Y uno así de, sí, Ah, sí. sí, sí, vamos. Pero es Pues sí, normal, es decir, es normal que suceda. hay que orar mucho por nuestros hermanos Hay que orar para y que por nosotros, claro, así porque es. también en algún momento puede que alguien haya dicho de nosotros, ay, tú vas a la misma iglesia que ella. Ujú. Porque, claro, yo creo que indiscutiblemente, de alguna forma u otra, hemos dado mal testimonio, tristemente, ¿no? Porque pues somos humanos, fallamos, nos equivocamos, pero como tú decías, siempre intentar ser consciente de que somos cartas leídas al mundo y de la responsabilidad tan bonita que tenemos de representar a Dios, ¿no? Y de que muchos van a creer en Dios por nuestras palabras. Sí, son cuando nosotros lo pensamos, nos damos cuenta, ¿no? Como que de la responsabilidad que conlleva. Muy bien. Versículo 8, Gaby, te toca, tu turno. Versículo 8 dice, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Ok, aquí habla de Juan, dice, no, dejan claro, Juan el Bautista no es la luz, sino que él da testimonio de la luz, que es Jesús, ¿no? Viene a decir, él es, ¿no? La luz no viene de mí, porque a lo mejor cuando lo escuchaban predicar, o a lo mejor cuando lo escuchaban decir tantas palabras de sabiduría que eran inspiradas por el Espíritu Santo,
pues ellos decían, no, entonces tú eres, ¿no? O sea, es que nadie habla lo que tú dices. ¿No será que tú eres el Mesías? A lo mejor yo creo que en su tiempo muchos le preguntaron, ¿no? Claro, Oye, Juan, ¿y tú no eres el que había de venir? ¿No eres el Mesías? Y él, no, 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 aquí lo deja claro. sí, Juan nos dice, no él era la luz, sino él daba testimonial. testimonio de la Sí. luz. No, y Juan, es decir, Juan el escritor, el evangelista, nuevamente dejando en claro quién era Jesús, su papel, es decir, no era Juan Jesús, es decir, el Cristo no era Juan, era Emmanuel, a ver si esto se ha entendido, recalcando de que no, Cristo es Cristo, ¿sabes? Porque era su misión. Y oye, vamos por 8 versículos y ya lo ha recalcado bastante. Es como que bastante obvio que es de la sumisión, ¿no? Decir de, oye, este es el Cristo, ¿no? Y él no era la luz, sino un testigo de la luz. Sí. Eh, Qué bonito ver a Jesús como la luz y también como reflexionar en que no somos nosotros la luz, porque a veces se nos puede subir el ego, la sabiduría o el orgullo, muchas cosas, y pensarnos que es por nuestros méritos o algo tan simple como la inteligencia que tenemos, ¿no? Hay personas que se creen que son inteligentes simplemente porque, por genética, o no, yo soy inteligente porque estudio mucho. Y ya sea que tú seas una eminencia o quien sea, todas esas personas son inteligentes porque Dios le dio ese don de discernimiento, ya sea matemática, español o la Biblia, ¿no? Claro. Dios da esa inteligencia. Entonces sí, hay que darse cuenta de que no somos nosotros la luz, no somos nosotros por nuestro propio mérito quienes entendemos, quienes comprendemos, es Dios, ¿no? Entonces debemos ser como ese testigo de Dios, mostrando nuestra lucecita, nuestro reflejo de lo que es Jesús en nuestra vida. Así es. No somos, no, la luz no viene de nosotros, No, pues. No somos esa no fuente. La somos la... fuente es Exacto, sí. Jesús. Somos como una linterna, ¿no? Hay que cargarnos, tenemos que recargarnos, porque nosotros solitos no podemos, y a lo que tú decías, que Jesús creaba de la nada, nosotros no Ujú. tenemos, digamos, ni inteligencia ni nada como para de la nada, ¿no? Como Jesús. No somos nosotros la fuente de luz, es Jesús quien da la luz en nosotros. Exactamente. Sí, Pues vamos al siguiente, yo creo que sí. podemos Dice continuar. el 9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, ya no solo Jesús es cualquier luz, es la luz verdadera. Sí, es la luz de verdad. Entonces, dice que alumbra a todo hombre. Todos podemos alcanzar y ser alumbrados por Jesús, por su luz. Podemos tenerla porque Jesús, que es la luz verdadera, viene a iluminarnos a todos, ¿no? Bueno, vino, pero todavía sabemos que puede ser que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Era algo importante lo que Juan iba a anunciar. Si no era cualquier cosa. Juan iba adelante como testigo de la luz. Él no era la luz porque la luz que venía era más grande todavía, era más importante, ¿no? Era Jesús, era Cristo, venía a alumbrar a todo hombre, venía a hacer un papel que nadie más podía hacer sino Él. Entonces era importante lo que Cristo venía a hacer y lo que el papel de Juan también, ¿no? Pero bueno, Claro. y Jesús como luz, que es que nos habla el versículo 9. La luz verdadera. Creo que, o sea, esto puede hablarnos o pensando, ¿no? En el contraste. ¿Quién era una luz falsa? ¿O a quién podría ser una luz falsa? Y seguramente que en ese tiempo, pues, habían, pues, muchos fariseos o maestros que enseñaban posiblemente, ¿no? Las escrituras, pero que habían muchas luces falsas, o sea, muchas luces queriendo brillar por sí mismas, decir, véanme a mí, no, yo Yo sí estudio te mucho la Biblia, yo canto. oro mucho, y precisamente es más o menos el contexto en el que Juan el Bautista hace su ministerio, ¿no? Habían hombres, maestros de la Biblia, maestros de la palabra, que deseaban brillar por su luz, por sus propios esfuerzos, ¿no? Por sus propios méritos, alejándose de o alejando al pueblo de quien debía ser
la luz verdadera para ellos. No eran ellos como maestros, como líderes del pueblo, no eran las luces que debían alumbrar, sino la luz verdadera, Jesús o Dios, ¿no? En ese momento. Antonio Sí. dice, nosotros también somos un Juan hoy en nuestros testimonios, porque tenemos que dar testimonio de la luz de Jesús, exactamente. Algo que estábamos comentando hace rato, como Sí, nosotros somos testimonio. claro que Y sí. entonces eh, Jesús deja en claro, ¿no? O sí, al venir, porque dice que vino a este mundo, no solamente es la luz verdadera, sino que es verdadera porque venía a reflejar el carácter de Dios, que esto es bien importante, ¿no? Uno de los propósitos de Jesús en la tierra era ese, reflejar el verdadero carácter de su Padre. En el versículo 1 dice, el verbo era con Dios, habla de unidad, y en esa unidad era el propósito por el cual venía, reflejar el carácter de su Padre, porque en ese tiempo el pueblo de Israel tenían ideas de Dios que eran erróneas, ¿no? Pensaban que era un Dios tirano, que era un Dios de muchas reglas, que era un Dios de que tú tienes que hacer cosas para agradarle. Y no, Jesús vino a eso, a abrirnos los ojos, ¿no? De nuevo, a hacer esa luz que clarificaba el carácter de Dios. Sí. No, la verdad que Juan, me da, ahora que hablaste de los fariseos, ¿no? Como a lo mejor muchos se sintieron celosos de Juan, ¿no? Y Sí. para desacreditarlo, le decían loco, decían cosas de él, pero a la misma vez le tenían miedo porque como la gente identificó que en Juan el Bautista había una luz verdadera, aunque no era propia de él, ya lo vimos, pero había algo de luz, venía a alumbrar esa luz que era Jesús, las personas lo seguían, porque claro, es que la ley de los fariseos se le decía, esto mira, con esto no tengo, ¿cómo se llama? Nunca voy a poder lograr lo que quieren, Ujú. porque era demasiado, era incumplible, ni los mismos fariseos yo creo que podían cumplir todo lo que Por eso eran habían puesto. apariencias, Sí, en ¿no? apariencia nada más. Entonces Juan viene y enseña como esto diferente y las personas lo empiezan a seguir. Y yo estoy segura que muchos fariseos sintieron celos de Juan y por eso empezaron a desacreditarlo, llamándolo loco o así, ¿no? Entonces, claro, y también Juan viene a revolucionar porque empieza a bautizar que los Ujú. judíos para esa época bautizaban, pero solo a gentiles que se convertían al cristianismo. No Pero los Juan empezó a judíos. bautizar a todo el mundo. Juan, judío, no judío, Mm. circuncidado, circunciso, usted necesita ser bautizado para transformarse, porque era, pues la religión la habían convertido en algo, vaya, muy feo, la verdad, los fariseos. Aquí nos dice Nancy de Elegida, dice, por eso mismo Dios envía a Juan al desierto y no a las escuelas rabínicas, porque si no hubiera arruinado esa luz. ¿Te imaginas, Juan? No. No, sí, no hubiera preparado el camino, pues. Claro, claro. De hecho, y eso también a veces es como un algo para darse cuenta de que no siempre es importante el estudio de quién estudies. A ver, obviamente hay que estudiar la Biblia, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque alguien no sea teólogo o doctor o así, esté diciendo necesariamente algo incorrecto, como lo contrario también se cumple, porque alguien sea teólogo, doctor o lo que sea, no quiere decir que lo que esté diciendo está a la luz de la Biblia. Ujú. Entonces siempre hay que cuidarse, como decías, de los falsos maestros, que abundaban Así mucho es. en esa época y abundan ahora y abundarán hasta que el pecado siga en esta tierra. Los falsos maestros, sí, 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 siempre hay que pedir mucha dirección de Dios, ¿no? Para que nos pueda ayudar a ver las cosas claras. a entenderlo. ¿Ok? ¿El próximo, Gaby? ¿O Vamos vas a agregar? con el próximo, sí, vamos con el próximo. Dice en el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí nos repite un poquito del principio, ¿no? Que el mundo fue hecho por él. En el 3 decía todas las cosas por él fueron hechas. Y en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Yo me puedo imaginar lo, a lo mejor desesperante que puede ser para los ángeles, por ejemplo, ¿no?
que ellos veían a Jesús todos los días, que hablaban con él, que les platicaban. Y para ellos era como el gozo, ¿no? Estar en la presencia de Dios y que la luz, o sea, esa presencia que tenían ellos que disfrutaban diariamente, estuviera en el mundo y que el mundo no le conocía, o sea, no solo no los conoció, o más bien a lo que se refiere es que lo rechazó, ¿no? Que no lo esperó, que no lo recibió como era digno de recibir a un rey, que era digno de recibir al rey del universo, porque acuérdense, acabamos de decir en los primeros versículos cómo Jesús es Dios, como Jesús, el creador del universo, no un civil como nosotros, ¿no? Sí, Es decir, claro, el creador del universo estaba en este mundo claro. y no le conocieron, lo No, rechazaron. tus criaturas no lo conocieron. Es como que Rocket, y bueno, obviamente tú no creaste a Rocket, pero que tu perrito de un momento tú digas, bueno, te alimenté, te doy cobija, te tengo en mi casa, te saco a pasear y no te conozca, no te reconozca, ¿no? Asimismo, pues pasa aquí, ¿no? El mundo no lo conoció, no conoció al Creador. Y Juan insiste nuevamente que Jesús era el Creador, que Él hizo el mundo y que por medio de Él fue ese el mundo, pero el mundo no lo conoció. Muy bueno eso, ¿no? De que no reconocieron a Dios. Y a veces se nos hace difícil, Gaby, reconocer a Dios. Fíjate que no necesariamente físicamente, que en ese momento ninguno vivió en el siglo, ninguno de nosotros estuvo en el siglo I para saberlo, pero Ujú. a veces alguien viene con palabra de Dios, algún consejo y nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprenderlo, nos cuesta verlo, no lo creemos del todo. Eh, Nos volvemos, ¿cómo se llama? Testarudos, como cuando a los fariseos Jesús le decía algo, ellos en vez de Necios, buscar rebeldes. en su corazón si era verdad, lo que hacían era que se ponían rebelde, buscaban qué hacer contra Jesús, buscaban cómo buscarlo, cómo perseguirlo, cómo matarlo. Y nosotros a veces cuando alguien viene a decirnos algo, y yo no sé si a ti te pasa, pero yo no le doy consejo a nadie a no ser que me lo pida. Porque generalmente te los puedes ganar de enemigos porque, y ay, a ver, y no digo como que yo siempre tenga la palabra correcta, no para nada, pero es difícil a veces reconocer a Jesús o incluso, ¿qué más que el yugo desigual? ¿Cuántos muchachos jóvenes, gracias a Dios Gaby y yo estamos casadas, ya no tenemos ese problema, pero cuántos solteros están ahí y están viendo todas las banderitas rojas, anaranjadas, azules, las banderas de todos los colores, menos la verde. Y no, yo, mil justificaciones para hacer algo que sabes que tienes que hacer, que es dejarlo. Sí, si estás ahí, ustedes 24 que me están oyendo, en yugo es igual, déjalo. A no ser que estén casados, ya ese es otro tema. Pero si son novios, déjalo. Y sí, a veces nos es difícil. No sé si es que nos hacemos los ciegos o que de verdad no lo vemos, porque también a veces es como que lo sabes, pero es difícil en la práctica hacerlo, ¿no? Los fariseos querían hacer tan bien la ley que al final no hacían nada. Entonces sí. Eran rebeldes, ¿no? Porque, bueno, y es que también, ahorita que lo pienso, porque muchas veces podemos decir, bueno, es que cómo no se daban cuenta que Jesús era Dios, ¿no? O sea, cómo no se, si hacía milagros, si hablaba, o sea, ¿quién podía hacer eso si no era enviado de Dios, si no era Dios? Pero, eh, pero cuando nosotros rechazamos tantas veces la voz del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es respetuoso de nuestra posición, de nuestro deseo, de nuestra voluntad, ¿no? O sea, el Espíritu Santo dice, bueno, yo te he hablado, te he tratado de abrir los ojos, he tratado de que cuando tú estás estudiando la Biblia, no en el caso de los fariseos, que tú me vieras a mí, que no vieras tus actos, que no vieras a los demás, sino que me vieras a mí. Pero ha sido tantas veces el rechazo al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, bueno, dice, está bien, pues te voy a respetar en tu opinión, en tu voluntad. Y lamentablemente eso pasaba, ¿no? Eso llegó a pasar con muchos, que
no quisieron conocer, que dijeron, no quiero, no gracias, por más de que era evidente que Jesús es Dios. Así es. Pero bueno, también nosotros tenemos una posición privilegiada porque como estamos justo al final de la historia, tenemos mucha información que no tenían. Porque, Sí. por ejemplo, no sé si tú te lo preguntarás también, ¿cómo los discípulos no entendían que Jesús era... ¿Cómo no sabían que iba a resucitar si Jesús se lo dijo varias veces, ¿no? Jesús se lo dijo, se lo repitió y todavía los discípulos no sé si no le creían o no le entendían, yo creo también. Sí, Todo esto, ¿no? habían Sí, incluso, esperado otro tipo de ujú, Mesías, ¿no? sí, incluso los elegidos, Ah, sí, The no, en Chosen. algún momento no supieron lo que iba a pasar, no sabían las cosas. Ahí andaban confundidillos. Vamos al versículo 11. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino a los judíos, ¿no? A su pueblo y estos lo recibieron mal. Tan mal que lo apedrearon, perdón, tan mal que Lo lo crucificaron. crucificaron. Lo crucificaron a los suyos. Y él vino para ellos, él vino para que todos ellos pudieran, pues, conocer la verdad y liberarse de todas esas leyes de los fariseos. De hecho, porque también creo que tenemos como ese concepto erróneo, sí hubo muchos judíos que se convirtieron al Ujú. cristianismo. De hecho, las primeras iglesias cristianas, la iglesia primitiva, estaba formada en gran parte por judíos. Como que a veces creemos que solo los gentiles, no, no, no. Había una gran parte de judíos, pero bueno, la mayoría no lo recibieron bien, no, no lo quisieron. No, no estaban. Otros solo por los beneficios de que si lo sanaba o así, pero tampoco era como de corazón. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Sí. A mí me hacía pensar este versículo en cuando Jesús nace, ¿no? ¿Cuántas personas fueron a recibirlo? ¿Cuántas personas vieron a Jesús así en sus primeras horas de bebé, ¿no? Unos cuantos pastores y tres reyes del oriente. Fueron las únicas personas que lo recibieron, que lo recibieron. Los reyes de oriente, o estos sabios de oriente, perdón, ellos habían estado investigando sobre las profecías que habían estudiado de Isaías, de Daniel, ¿no? Todas estas profecías ellos las conocían y las habían estado estudiando. Y ellos se dieron cuenta de que era ya el tiempo en el que el Mesías nacería, sí. Eh, y eso me hace ver como, por ejemplo, cómo ellos llegan a la conclusión de que Jesús iba a nacer en ese tiempo. Y ellos no eran judíos, como unos extranjeros, Supieron. hombres de otras naciones que no habían nacido, digo, crecido con las profecías, ¿no? Del pueblo judío, que ellos sí lo tenían. Cómo ellos llegan a la conclusión y cómo deciden ir y emprender el viaje. O sea, ellos sabían que el que iban a nacer era el rey del universo, no era cualquier hombre, sabían que era Dios hecho humano. Ujú. Y también vemos desde ahí cómo Dios está accesible para todos y no solo para los judíos, porque mira, ellos no sé si oraron en su forma de orar o cómo, pero pues fueron guiados hasta este lugar y tuvieron ese privilegio tan grande, ¿no? También me llama la atención cómo ellos esperaban, yo creo que todo el mundo estuviera listo para recibir a Jesús, Sí, porque fueron y le preguntaron a Pilato, oye, ¿dónde está el Cristo ándale. que van a hacer? Y Pilato así, ¿de quién ustedes hablan? Entonces fue como, ya le decían, Herodes, era Herodes. ah, sí, Herodes, perdón. Sí, sí, Herodes. Entonces Herodes, ay, ¿dónde está Cristo? Entonces Herodes lo que hizo fue que manda a matar a todos los niños y es como, ay, Herodes, hasta estos hombres fueron más inteligentes que tú, ¿no? Sí, como ellos esperaban un gran recibimiento para Jesús y nada, no fue así. Estaba en un pesebre con cabritas, vaquitas o los animales que tengan por allá, por el Medio Oriente. Ovejitas, seguramente. Ovejitas, ovejitas seguro. Sí, 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 sí. Mira, dice Ok. Antonio, dice, muchos de ese tiempo esperaban a un Jesús como ellos de legalistas, como alguien que no nacería
humildemente, como en como en el pesebre, ¿no? Que nació. Y aún lo siguen esperando porque no creyeron que Jesús era el Mesías. Y a mí me da tanta tristeza pensar en esto. O sea, imagínate cuántos años l- eh, los judíos que no aceptaron a Jesús se han esperado ese Mesías. O sea, ni siquiera proféticamente, según los tiempos, se hizo, ¿no? Si ellos se ponen a analizar los tiempos proféticos, o sea, ya pasó y para ellos no se cumplió. Digo, para mí eso es una razón por la cual digo, Jesús es el Mesías, ¿no? Es una evidencia más de que los tiempos se cumplieron, de que sí era Jesús. Pero sí, lo siguen esperando y ya vino y ya cumplió su papel. Ya lo que va a venir prontamente en la segunda venida y aún lo van a estar esperando. Todo por encasillar a Jesús en la expectativa de lo que querían, ¿no? Y fíjate que a veces a nosotros nos pasa así cuando queremos algo, ¿no? Le pedimos algo a Dios y lo estamos esperando justo como nosotros lo pedimos, así de que estructuradito. Y cuando Dios nos da otra cosa, entonces ya no estamos tan contentos. Y no, O como que no nos sí, convence, ¿no? ¿Será no. que no es? ¿Será que esta será la respuesta de Dios? Y está clarita ahí de que sí es la respuesta de Dios. Y seguimos, pues, un poco tercos, somos los seres humanos, ahí sin hacer lo correcto, ¿no? Sin saber discernir a veces los tiempos, las cosas. Y bueno, así es. A veces tampoco queremos recibir la palabra de Dios o las, ¿cómo se llama? El castigo, no, la Consecuencias. disciplina o la que Dios nos quiere dar, o lo que quiere que aprendamos, no que Ay, creemos. sí. Sí, Así somos nosotros los humanos, rebeldes. sí, 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 ok. Vamos al Gaby, el 12. siguiente. El 12. Ok, yo lo leo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí dice que sí hubieron algunos que lo recibieron. O sea, aunque el mundo en general y en la mayoría no lo conoció, no le recibió, dice que sí hubieron algunos que lo recibieron, ¿no? Y dice, y a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. De Dios. O sea, fíjate, o sea, yo aquí puedo entender, ¿no? Que si nosotros, ¿cómo podemos ser llamados hijos de Dios? Creyendo en Amén. Jesús. Es la Sí, forma en la que podemos ser hechos sus hijos. Y el que es hijo tiene bendición, ¿no? Tiene promesa de una heredad, tiene promesa de bendición, tiene promesa de compañía, de sustento, el hijo. Pero el que no es hijo, ¿no? Pues como lo veríamos en cualquier otra familia, ¿no? Aquel que no es tu hijo, pues tú no tienes la necesidad de proveer alimento, de ropa, claro. de escuela, ¿no? Pero al ser hijos de Dios, nosotros tenemos todos esos privilegios, todas esas bendiciones de sustento, todas las promesas que encontramos en la Biblia, nosotros podemos reclamarlas porque somos hijos de Dios, Amén. pero hemos creído en Jesús. O sea, ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo podemos ser llamados hijos de Dios? Creyendo en Jesús. Amén. Sí, fíjate que el contraste con el versículo 11, es decir, los suyos no le recibieron, pero como tú decías, sí hubo un grupo que le recibió, ¿no? Y esos que le recibieron, dice, a quienes creen en su nombre, y ya hemos, bueno, los que han estudiado Juan 3:16, ese de creen es como en presente, no es creyeron o creerán, es como una acción continua de creer en Dios, ¿no? Tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Bien bonito. Sí. Y también hace referencia con el número 7 que decía todos, para que todos creyesen en él, cuando habla del propósito, ¿no? De De Juan el Juan. Bautista. Y Ujú, aquí lo confirma, ¿no? Dice a todos los que creen en él. claro. A todos los que creen. No, y potestad de ser hijo de Dios. Es decir, no cualquiera puede ser llamado hijo de Dios. Sí, potestad. Hay un
poder, tiene que haber un poder para autorizarte. Oye, hijo de Dios. Sí, 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 sí. Fíjate que aquí estoy leyendo que hay algunas personas que utilizan, digamos que este versículo para decir que una vez salvo, siempre salvo, como Ujú. para justificar esto, ¿no? Esta, que no es cierto, porque la Biblia reiteradas veces nos indica de que no, no una vez salvo, siempre salvo. Eh, si tú aceptas a Jesús hoy, mañana vas y cometes un triple asesinato, pues mira, un poco complicado el asunto, ¿no? No, no vas a seguir siendo salvo, no estás representando a Jesús. Y esto me acuerda porque yo creo que de una forma u otra tenemos este concepto de la salvación un poco mal, es decir, no lo entendemos bien. Por ejemplo, David, hay muchos que creen que David, aunque mató a mandar a Urias, adulteró con Betsabé, y todo esto siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Elena de White nos dice que mientras David estuvo en este momento, dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, ni siquiera David, que era David, es decir, aquí estamos nosotros y aquí está David, por favor, que era un tipo de Cristo, Dios le apañó su pecado. No, 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 pecaste, hiciste mal, bueno, hay consecuencias. Y es a veces como lo que nos cuesta entender entre, bueno, Dios me acepta, Dios no me acepta, cómo funciona todo, pero no, la Biblia no nos dice que una vez salvo, siempre salvo. Hay que Ujú. creer, creen en presente todo el tiempo, continuamente, en Dios y Exacto. aceptarlo Y continuamente. eso significa, ¿no? Como decías, que creer significa también ser. O sea, el que cree es, y el que es actúa, ¿no? Amén. O sea, si queremos ser congruentes con lo que tú crees, con tus convicciones, con tus principios, pues uno hace algo que es coherente a lo que cree, ¿no? Entonces, efectivamente, alguien que cree en Dios no va a ir y asesinar a otras personas, ¿verdad? No es Claro. coherente. Claro, sí, sí, sí. Hay que, a lo mejor un día hacemos algo hablando de la salvación como tal, como tema, que sí es como muy interesante, que estamos como un poco errados, porque vamos a los extremos. Por un lado creemos que nos vamos a perder por Por respirar, cualquier cosa. ajá, y por otro creemos que podemos hacer lo que De querramos todo. y nos vamos a salvar. Entonces es como buscar el equilibrio, que de eso se trata toda la vida cristiana, ¿no? Del equilibrio, es como una balanza, un cachumbambe, no sé cómo le dicen acá. A ese, Una en el pesa, parque que sube una uno. báscula, No, ¿has báscula. visto ese jueguito que juegan los niños en el parque que hay dos montados y uno sube, uno baja? Ah, ya, sube y baja, así Sube y se llama. baja. Ah, bueno. ¿Cómo le dicen cachumbambe? No sé por qué, pero esta es la vida cristiana, como encontrar el equilibrio ahí en el cachumbambe de estar siempre, no irse al extremo. Sino en Sí, el punto exacto. exacto. Vamos al versículo 13. Pero me dice Liliana, aquí también podemos decir con este versículo que todos los habitantes de la tierra no son hijos de Dios, necesariamente. Tienes toda la razón, porque aquí vimos que la clave está en creer. Creer en Jesús nos hace hijos de Dios. Amén, amén. Dice así, versículo 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, estos hijos de Dios no es que nacieron, digamos que de descendencia de Jesús, no, no, no nacieron de sangre, es decir, no es como que nacieron así, es decir, no somos hijos de Dios como por nacimiento, a ver si se entendió, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es Dios quien único te puede, pues, dar esa potestad de que seas llamado su hijo. No hay, es decir, no hay que ser judío de nacimiento ni descendiente de Abraham directo, ahí tener Ujú. línea de sangre directa de los judíos para ser llamados hijos de Dios, ni tampoco es como, no, porque yo quiera, porque pues más adelante igual sabemos, ¿no? Que es del Espíritu. Esto me recuerda aquí a Nicodemo, esto de no nacieron. Cada vez que Nicodemo Ah, decía, sí. ay, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Entonces acá
Nos dice, no, estos no nacieron de sangre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ahí ese... Entonces es un nacimiento espiritual. Ujú. Es un, cuando nosotros decidimos conscientemente de aceptar a Jesús, de creer en Él, todo su ministerio, es decir, su vida, muerte y resurrección, estamos, estamos aceptando, ¿no? Estamos reconociendo. Y así es como nace nacemos espiritualmente, Amén. somos engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. O sea, Claro. pero obviamente esto no es literal, sino se Ujú. refiere a que hay una transformación de nuestra mente, una transformación de nuestro corazón, de que ya no pensamos como antes, que ya no vemos las cosas o que ahora vemos claramente lo que es incorrecto, lo que es pecado y lo evitamos, ¿no? A eso se refiere. Exacto. No, y que no es algo que pueda hacer uno, es decir, uno mismo no se puede autotransformar, uno mismo no puede hacer ese despertar espiritual, tiene que venir de Dios, indiscutiblemente, ¿no? No, no es algo que por mi voluntad o porque yo quiera, sino que viene de Dios. Tienes que dejar que Dios haga la obra en ti, ¿no? Para ese nuevo nacimiento, para esa nueva, ese nuevo hombre espiritual que ya no vive en la carne, sino que ahí como Romanos, nos cuenta Romanos 7:8, ¿no? Ya no es un hombre que vive en la carne, es un hombre que vive pues en el espíritu. Por eso las cosas del espíritu, es decir, las cosas de la carne ya no las quiere hacer, quiere hacer las cosas del espíritu. Ok. Gaby, 14. Dice, ya que el verbo fue hecho carne, aquí hablando de Jesús. De Dice, Jesús. y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, aquí hay muchas cosas. Es decir, Jesús vino y se hizo humano, ¿no? De De carne. carne y hueso como Bien. nosotros. Porque Jesús seguramente que tenía la habilidad de estar en muchos otros lugares, su omnipresencia, ¿no? Pero al serse de carne, perdió esa virtud que tenía antes para hacerse hombre, para venir y ser humano. Y entonces dice, y habitó entre nosotros, vivió aquí en la tierra, pero vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuál es esa gloria? Cuando habla de la gloria se refiere a su carácter Amén. y dice lleno de gracia y de verdad. Dos grandes características Amén. que son parte del carácter o la gloria de Dios, ¿no? Me hace recordar cuando dice gloria a Moisés. Cuando Moisés le pide a Dios, Déjame ver Señor, quiero verte, tu gloria. Ujú. déjame ver tu gloria, ¿no? ¿Y qué hace cuando lo ve? Cuando le muestra el lomo o sí, la parte de su espalda, lo primero que dice es alabarlo, o sea, grande eres en misericordia y tu, tu, tu misericordia es eterna, no, no me acuerdo muy bien cuál es la Sí, frase, pero Moisés empieza a describir el carácter de Dios ahí. es exactamente, hace referencia a su carácter. Entonces, creo que no nosotros, cuando nosotros, ahorita pienso, digo, en algún momento yo he querido ver a Dios, ¿no? Ay, ¿cómo será ver a Dios? ¿Cómo será Dios, no? Pensamos en verlo, pero no necesitamos verlo con nuestros ojos literales, ¿no? O sea, con nuestros ojos físicamente. Nosotros podemos ver a Dios porque podemos ver las evidencias de su carácter, que Amén. son la gracia y la verdad. Amén. Amén. Este está bueno. Y como Cristo, ya decías tú de que perdió privilegios, es decir, perdió cosas por venir a encarnarse, porque es que no había de otra, la verdad. El verbo se hizo carne y además habitó entre nosotros. Estaba conversando con una amiga, estábamos hablando sobre un poquito de la naturaleza de Cristo. Y yo le decía, oye, no solo lo que perdió de su divinidad, sino venir a vivir a este mundo que apesta, que hay calor,
que sudas, que además una época que no sé qué tan higiénica sería, pero no creo que fuera la más higiénica, ¿no? A comer comida que tal vez ni era, no sé, ¿sabes? No solo era eso, era como venir a esta tierra, vivir como pobre, estar como pobre, vivir como humano, con todo lo que implica ser humano, que para uno es normal porque siempre así nacimos humanos, pero imagínate, ahí no, perdiste tu divinidad, te hiciste humano y todo lo que acarrea pues vivir en este mundo, ¿no? Llorar o todo eso, sufrir, estar triste. De niño vivió como extranjero, fue perseguido, es decir, fue una vida, eh, Difícil sí, y humana. y muy Sí, humano. por ese punto, ¿no? De que se encarnó, vivió entre nosotros y vivió como nosotros. Así Y es. es. En los comentarios pusieron no comprendencio, pero supongo que es como que nos comprende, que, o sea, que comprende nuestro padecimiento. Creo Ah, que lo como que nos quería. comprendió Ujú. Jesús, puede ser. Sí, vamos a leer el 15, ¿te parece? Eh, Vamos, dice, Juan dio testimonio. Ah, no, perdón, tú vas, yo No, acabo de no, leer. dale, léelo. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Que yo. O sea, Amén. Sí, aquí vuelve hay, a reafirmar, ¿no? Cómo Jesús era antes, o sea, no es que acaba, no es que nació después, ¿no? Él ya existía antes, solo que vino a hacerse humano, porque él era Dios, o sea, él no tenía no era no tenía un principio, porque él era el principio. sí, Juan está poniendo ahí en claro de que, oye, su ministerio viene después que el mío, pero él existe de siempre. Es decir, Juan el Bautista, ¿no? Él viene después de mí en su ministerio, pero él era antes que yo porque era primero que yo. Es decir, era Dios, era Cristo quien estaba ahí. Y Juan testifica de Jesús como Cristo. ¿Sabes? No solo como un profeta o no. Es este el que yo anuncié, es decir, lo identifica Ujú. y además pone su divinidad, habla de su divinidad, ¿no? Es este, porque era primero que yo. Sí, existía antes que yo. Y ahí vuelve a afirmar la preexistencia de Jesús, que ya Juan el evangelista nos la está contando desde el versículo 1, diciéndonos de que en el principio era el verbo estaba con Dios, y aquí Juan cuando habla, pues también pues lo reafirma. Vamos a leer el versículo 16. Dice, Sí. de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Es decir, la plenitud de Jesús era tan grande que todos recibimos de él. Nadie se tiene por qué quedar fuera, nadie se ha quedado fuera. Y gracia sobre gracia. No sé si sea la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia. No, acabamos de leer que fue lleno de gracia y verdad. Ya, ok, ok. Ujú. Pero es como es la gracia de Dios, ¿no? Digo, en el Nuevo Testamento, no sé si en el Antiguo Testamento está la palabra gracia, ¿sabes, Gaby? Ay, no No sé, sé, ya me quedé ¿verdad? pensando. Yo creo que sí, Yo yo creo que creo. sí, ¿no? No sé, porque Eh, si gracia sobre gracia, es decir, gracia sobre gracia, y sobreabundó, hubo plenitud, hubo abundancia, ¿no? De él todo recibimos, no hay nadie, no hubo excepción, no, todo el que quería podía recibir, puede recibir la salvación, y no todos, simplemente los que estaban en ese, estamos estudiando el capítulo de Juan, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos por el versículo 16. No solo los que vivieron con él físicamente en ese tiempo y espacio del el siglo I, el principio del siglo I, sino a través de la historia. Todos lo recibimos, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, ¿no? Vamos a recibir de él en plenitud y gracia sobre gracia. Qué bonito, porque así, pues todos no tenemos que estar ahí de que yo sí, yo no, que era lo que los fariseos a veces no entendían, porque ellos estaban más pensando en posiciones. Bueno, y no solo los fariseos, los discípulos también. Que quién es primero, que quién es segundo, que quién, y así.
¿verdad? Fíjate, acá estaba buscando en el comentario bíblico, dice, diariamente crece en gracia y comprensión del propósito de Dios para su vida. Aquí habla de cómo el cristiano debe crecer todo el tiempo, o sea, debe estar en constante crecimiento, ¿no? Amén. Gracias sobre gracia también podemos decir eso, ¿no? Que es un crecimiento constante, que hoy la, Dios me ayuda a comprender algo, pero mañana sigo creciendo, que Amén. mañana sigo y el día siguiente es un crecimiento constante. Dice Claro. Chato, dice Adán y Eva, ellos pecaron, por eso hay mucha maldad en el mundo. Bueno, y no solamente ellos, ya todos nosotros, ¿no? Ya Ya todos todos nosotros hemos pecado. culpables. Sí, esto que decías de ir creciendo, por ejemplo, en la vida cristiana y en la vida también uno va madurando. A mí me encanta en Corintios ahí como dice, en parte conocimos, pero cuando venga lo perfecto conoceremos en total. Pero también dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y cuando ya fui hombre, pues ya no veo como niño. Y también en la vida espiritual uno va escalando. Y siento que muchas veces a los jóvenes, cuando digo jóvenes me refiero 16, 17 años, se le quiere exigir que tengan una madurez espiritual como si tuvieran 30 años y una vida recorrida. Y yo creo que no es que obviamente a esa edad, claro que puede ser espiritual, claro que sí, pero hay cosas que tal vez no vas a comprender. Y bueno, yo lo veo en mí misma, que yo con 17 años era una revolucionaria. A donde fueran yo iba y no me importaba, y ya ahora soy pacifista, todo tranquilo, uno crece, uno entiende las cosas de una manera diferente. Yo recuerdo que con 10 con así esa edad de jovencita era como cualquier cosa, no, ese fuego del espíritu, ¿no? Pero ahora ya es más como que entiendes más, entiendes otras cosas, que a lo mejor alguien lo entendió cuando era más joven, pero yo lo vine a entender ahora. Y seguiré descubriendo cosas, Gaby. Voy a seguir descubriendo cosas cuando tenga 40, cuando tenga 50, hasta los años que Dios me permita vivir, y todos nosotros vamos a ir creciendo y vamos a irle sumando pues inteligencia a nuestro crecimiento, gracias a Dios, que nos va a ir ahí dando. Y yo creo que eso es muy padre, ¿no? Porque qué aburrido sería que, ay, ya, sabes todo, ¿no? O, o sí, o sea, siento que dónde está el reto, el desafío, ¿no? De seguir conociendo. El cerebro cuando aprende algo hace conexiones nuevas, ¿no? Y entonces hace nuevos caminos entre ellos. Y es así como se va haciendo esta como de abrir los ojos porque está haciendo las conexiones nuestro cerebro, ¿no? Es estimulante aprender algo. Es estimulante cuando nosotros conocemos algo nuevo, cuando aprendemos algo. Y Jesús quiere eso en nuestras vidas, ¿no? Amén. Dios desea eso en nuestras vidas espirituales también, no solamente en lo laboral, profesional. Dios desea que ese también, que haya un crecimiento constante en nuestro conocimiento de Él, en nuestra comprensión de Él. Y esto no se va a acabar cuando Jesús venga. O sea, eso no se acaba, Claro, sino vamos a que seguir aprendiendo. cuando vayamos al cielo, vamos a seguir aprendiendo todavía más sobre Jesús, sobre su carácter, cómo Él fue capaz, ¿no? De dejar toda la gloria que ahí vamos a conocer por amor a nosotros, ¿no? Entonces, Amén. es un aprendizaje para siempre, eterno. Amén, amén. Sí, vamos al próximo. Vamos al siguiente. Amiga, adelante. Creo que es el 17. 17. Pero te toca a ti. Vas tú. Ok, ok. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Está interesante este versículo, ¿no? Porque Moisés era uno de los, pues fue uno de los Tipos de... pioneros, bueno, un tipo de Jesús también, pero, o sea, era un hombre muy importante, fue un líder muy importante para el pueblo judío. Entonces, en ese tiempo, como ellos tenían la ley, los mandamientos, sus 600 mandamientos que tenían, ¿no?
eh, y, y la ley había sido dada por Moisés, como que tenían a Moisés así, muy aquí arriba, ¿no? Muy que por lo mismo, por esas leyes que tenían todo el tiempo. Pero no habían comprendido totalmente por qué eran estas leyes, ¿no? Y cuáles eran, o cuál era el verdadero propósito de estas leyes para nosotros. Aquí dice que pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, es decir, Él nos hizo comprender por qué habían mandamientos y que no eran un montón, ¿no? Que las costumbres, las tradiciones no eran parte de sus mandamientos, sino que eran los 10 mandamientos por los cuales Él se refleja, ¿no? Refleja su carácter. Amén. Sí, fíjate que, bueno, obviamente Moisés era súper importante ahí. Y siento que en el Antiguo Testamento, es decir, las personas que vivieron antes de Cristo todavía tuvieron una fe mayor que la de nosotros. Es decir, porque el conocimiento que ellos tenían era como más abstracto. O todo lo que ellos sabían de Jesús, así veían el corderito, pero no lo conocían bien. Y a veces siento que nosotros que ya sabemos todo, es decir, ya vimos que el Cordero, que Jesús resucitó, que vino, que el Espíritu Santo, sabemos todo eso, y a veces nos cuesta más, ¿no? Creer. Entonces sí, ¿cómo se llama? Acá vemos que cuando Jesús viene, ¿no? Viene la gracia y la verdad, porque con Moisés era la ley un poco más estricta, un poco no tan entendible. Entonces Jesús vino no a cambiar la ley, pero sí a explicarla, a vivirla, a demostrar cómo era, a cambiar patrones, ¿no? De conducta que los fariseos estaban haciendo muy mal, muy mal, la verdad. Sí, y aquí en el comentario decía, Juan no tiene aquí el propósito de insinuar que el sistema revelado por medio de Moisés era malo, sino que en comparación con el que ahora es revelado por medio de Cristo, eh, es bueno, era bueno el sistema de Moisés, pero el de Cristo es mejor, ¿no? Amén, La amén, gracia y la verdad, o sea, ahí la verdad, ¿no? Porque recordemos que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Eso es. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de cómo Dios desea ser adorado, nuestra adoración con Dios, nuestra relación Dios y el hombre. amén. Y los siguientes 6 mandamientos son en relación entre humanos, ¿no? Humanos y humanos. El de no robarnos, no mentir, etcétera. Entonces, estos 10 mandamientos son principios que Dios desea que nosotros podamos seguir. Por eso el que Cristo viniera a clarificarnos, ¿no? Cómo es verdaderamente, cómo Dios desea que vivamos a través de estos mandamientos, nos van a dar una vida mejor, en la que no vamos a estar, que si, porque los judíos tenían muchas leyes, ¿no? Como higiénicas y que en ese tiempo, claro que eran necesarias, pero que hoy ya no son necesarias, ¿no? Y que finalmente sus principios es lo que permanece. Amén. Claro. No, también los judíos, los israelitas y los judíos después, pues está el santuario en ellos. Entonces ellos a través de su forma de vida eran un mensaje, eran una luz. Es decir, digamos que nosotros somos luz de una forma y ellos fueron luz de otra forma. Y una de esas eran todo lo que giraba en torno al santuario. Por eso, cuando cometían algo mal, pues descendía fuego del cielo o no podían tocar el arca, ¿no? Del pacto, porque claro, ellos estaban siendo luz para las demás naciones con su forma de adorar y el santuario era una parte importante. Sí. Así es. Que al final de cuentas, creo que una de las cosas que yo puedo ya ir resumiendo, ¿no? Bueno, ya vamos al último versículo y Vamos ahorita al damos último nuestras conclusiones. versículo, Gaby. Ya nada más falta el último. Vamos, amiga. ¿Leo? Sí, sí, sí. Dice así. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Y
ahorita mencionamos de Moisés, cuando vio la gloria de Dios y todas estas cosas, ¿no? Y aún así Juan dice, oye, a Dios nadie lo conoce, solo este Cristo, que es su Hijo unigénito, y que además lo ha dado a conocer. Cristo vino, entre otras de sus funciones, para enseñarnos a Dios correctamente, ¿no? Para acercarnos al Padre. Por eso también vemos que muchas veces los discípulos le dicen, ay, nosotros queremos ver a Dios. Entonces él le dice, oye, si ya me viste a mí, ya viste al Padre, ¿no? En varias ocasiones. Vino a revelarnos a, a Dios, vino a revelarnos a Dios, a quien nadie ha visto nunca, pero Jesús sí, porque pues estudiamos al principio del capítulo que eran, pues son uno en la Trinidad y cada uno tiene su rol principal, ¿verdad? Sí, está muy bonita. Moisés es como quien más cerca llegó de verlo, como mencionabas ahorita, cuando vi Ujú. ahí la espaldilla, pero sí, nadie ha visto a Dios jamás, pero Jesús vino a revelarnos al Padre. Y yo, eso precisamente era lo que quería decir antes de leer este versículo, y por eso me encanta que hayamos cerrado con esto, ¿no? Porque creo que en esta sección lo que hemos podido ver es, número uno, Jesús es Dios. Amén. Y no solamente Jesús es Dios, sino que también fue enviado con el propósito de reflejar el verdadero carácter del Padre Amén. con la humanidad. La relación, como dijimos, estaba rota por el pecado, ¿no? Nos separamos, perdimos la vida porque el pecado intervino, porque nos separó. Dios no puede estar cerca de lo corrupto, ¿no? Cerca de lo que está, que no es la luz y las tinieblas, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, Dios no podía tener esta relación con el hombre porque estaba el pecado. Pero es gracias a Jesús que viene a la tierra, hacerse hombre y vivir como nosotros, que entonces ahora al creer en Jesús, nosotros podemos volver a tener esa vida, ¿no? Amén. Y la vida finalmente es en Dios, es en la presencia. Pero todo esto es porque si ustedes se acuerdan, por ahí había unos mensajes que decían sobre Satanás, ¿no? El origen del mal, el origen de la mentira, el origen del pecado, sí, fue en el cielo, fue por Lucifer, que en ese momento así es su nombre, no era reconocido como Lucifer. Y Lucifer se revela. ¿Y cuál era la mentira que él decía? Que Que Dios, Dios no era justo, ¿no? Entre otras. exacto, que Dios no era justo. Es decir, Satanás estaba en ese momento atacando el carácter de Dios. Que Satanás estaba tratando pues sí, eso, de atacar, de engañar a los demás ángeles sobre quién era Dios. ¿Será que Dios era un Dios de amor o era un Dios tirano? Era un Dios que no era justo, porque eso decía Satanás. Y entonces, todo esto, como se origina el pecado, viene el plan de salvación, ¿no? De Jesús haciéndose hombre. Amén. Así que sí, en el principio lo primero que era atacado era el carácter de Dios, la imagen de Dios, la verdadera imagen de Dios. Por eso era necesario que Jesús, quien le ha visto, el único que lo ha visto, que está en el seno del Padre, le viniera a dar a conocer con nosotros, con Amén. el ser humano. Amén. Y que esas mentiras que Satanás, que el mundo nos dice hoy constantemente, sean eliminadas, que la luz pueda nacer en nosotros entre esas tinieblas que nos llenan de mentiras, ¿no? Que la luz, que es Jesús, pueda hacernos ver verdaderamente cuál es el carácter de Dios, que es verdadero, que es lleno de gracia, que es lleno de perdón, ¿no? O sea, creo que eso en esta primera sección puedo sacar, ¿no? El propósito principal de que Jesús viniera era el revelar a su Padre y cuál era ese carácter verdadero. Amén. Amén. Sí. Si podemos así como, digamos que medio que resumir el capítulo en orden.
Nos comienza presentando a Jesús en la creación como parte de Dios, como semejante a Dios. Luego nos habla de las tinieblas, de cómo aunque haya tinieblas, la luz de Jesús va a prevalecer. Luego nos menciona Juan el Bautista, su misión, y ahí en lo que tú estás diciendo de cómo Jesús restauró, me acordaste del versículo 4 que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Es decir, Jesús, que era la vida, vino y nos restauró, vino a restaurar esa relación que tú decías. Luego la misión de Juan el Bautista, Jesús como carne, y bueno, Jesús ya finalmente pues revelándonos a Dios, ¿no? Que fue su misión acá en la tierra. Amén. Ay, sí, pues yo creo que un gran fragmento de la Biblia leímos hoy, leímos hasta el versículo 18, así 18. que, y sacamos un montón de enseñanzas, un montón de aprendizaje. Así que en el siguiente episodio, en el siguiente live que tendremos, vamos a continuar leyendo sobre sobre el ministerio de Juan el Bautista, si no mal me equivoco, ¿verdad? Es lo que Sí, sigue. sí, sí, sí. ¿Cómo es el ministerio de Juan el Bautista? Ahorita ya nos habló de Jesús. Jesús fue el centro de nuestro tema de estudio el día de hoy, que va a ser todo también este libro, pero vamos a ver un poquito más sobre el ministerio de Juan el Bautista en el siguiente live. ¿Cuándo va a ser el siguiente live? En 15 días. Va a ser en 15 días, así que ahí estén atentos a nuestras redes sociales, vamos a avisar. Esperamos que ya quede totalmente al 100 en Facebook, porque sabemos que también allá luego se quieren unir a al estudio. Así que ojalá que podamos en 15 días ya tenerlo listo. No sabemos realmente qué pasó, o sea, todo estaba ya listo. Yo hice varias pruebas antes, Yo no creo que sabemos qué como hoy pasó. estuvo fallando Facebook, ahí a lo mejor entre el internet y, y el Facebook que no andaba hoy muy bien. Sí, puede ser que eso haya sido, pero bueno, pónganos también a ustedes en Por oración, favor. pongan en oración este proyecto que es, el propósito es eso, ir aprendiendo más sobre Jesús, sobre su voluntad para nosotros. Y Amén. pues, amiga, no sé si quieras agregar algo más. No, yo creo que ya todo está dicho, Gaby. Ah, Sí, por aquí nos dijeron que oremos sí, ahí por un está. pastor. En las preguntas está, ¿ya lo viste? Dice, orar por un pastor que acaba de fallecer y su niño es muy pequeño, nos dice. Sí, sí, vamos a orar por él. Yo me imagino que es el mismo pastor que te comenté hace ratito. Oh, Es, ok. es el mismo pastor. Pues vamos a orar por él para que él esté Dios esté con su familia. Eh, Él era pastor, ¿no? Entonces, pues es triste, ¿no? Cuando un siervo de Dios fallece, pero hay esperanza Am- y eso es lo más bonito, ¿no? El consuelo que tenemos de volver a ver a nuestros seres queridos cuando Jesús venga. Amén, amén. Pues vamos a orar, amiga. No sé si tengas algún motivo de oración. Pues yo creo que lo que has dicho, por la petición que nos pidieron y bueno, por el estudio, para seguir estudiando de Juan. Ah, y María, ahí mi amiga María está pidiendo que oren por ella. Marian, muy bien, pues vamos a orar por, por nosotros que nos hemos quedado en este estudio también y por Ujú. los planes. Amén. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, hemos podido eh, ir encontrando grandes aprendizajes, pero sobre todo el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros, que deseas que podamos encontrar en Jesús la salvación, la vida, la luz, el camino, Señor. Ayúdanos a confiar en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en todo momento, Señor. Que cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen momentos que no entendamos por qué suceden, podamos confiar, Señor, en que tú estás dirigiendo todo, que tu poder prevalece, Señor,
sobre las tinieblas, sobre las dudas y la confusión. Amén. Queremos rogarte, Padre, también por la familia del pastor que acaba de fallecer. Quédate con ellos, Dios mío. Sabemos que a la esposa, su hijo, los padres, los hermanos, Señor, todos los involucrados o que son cercanos a la familia están sufriendo en este momento, pero que ellos puedan recordar la hermosa promesa que tenemos en ti de volverlos a encontrar cuando tú vengas, cuando volvamos a ver a Jesús en la segunda venida, Padre. También te pedimos por Marianne, que tú la puedas dirigir, que tú puedas seguir trabajando en su corazón, que tu Espíritu Santo la dirija en todo momento. Y también por cada uno de los chicos y jóvenes que se conectaron, que se quedaron al estudio también, em, y por aquellos, Dios mío, que se conectaron en Facebook también y ya no nos pudieron acompañar el día de hoy. Te pedimos que también obres en su corazón, que tú hables a, a su mente, Padre, y que en 15 días que nos volvamos a conectar, entonces todo, todo, todo pueda colaborar, Señor, que lo técnico, el internet, lo que sea necesario, Padre, para que tu mensaje pueda llegar a ellos, también pueda colaborar, Padre. Amén. Quédate con nosotras, con nuestras familias, con nuestros esposos y que tu amor siempre sea presente y se mantenga a nuestro lado en todo momento. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, saludos a todos, Dios les bendiga. Sí, chicos.